Ok. Y decimos entonces que la nobleza de sangre, como ya lo leyó Leonardo, me parece, ¿no? Era aquel que estaba conformada por la colla, que era la esposa legítima, la firme, la formal del Inca, la elegida, ¿no? La colla, y por los hijos de la colla. Pero además, el Inca también estaba considerado como la nobleza de privilegio a las esposas secundarias, porque acuérdense que el Inca tenía esposas secundarias. Y también estaban considerados acá los hijos de las esposas secundarias, ¿ya? Los hijos de las esposas secundarias y las esposas secundarias también, ¿ok? Además, de aquí elegían al heredero, que era el auqui, ¿ok? ¿Y cómo lo diferenciábamos a la nobleza de sangre? Así como el Inca tenía su mascaipacha, Leonardo, la nobleza de sangre tenían unos aretes grandotes en las orejas, ¿ya? Que hacían que sus orejas crecieran. ¿Ustedes se imaginan ponerse un arete de oro que pese de repente 100 gramos de oro, 200 gramos, 300 gramos, medio kilo ya? Medio kilo de oro en cada oreja. Entonces, las orejas se crecían por el peso del oro. Y por eso es que se le llamaban orejones. Entonces, a la nobleza, Leonardo, me estás poniendo atención acá a la clase, ¿no? Ya. A la nobleza de sangre se les decía también orejones porque llevaban este distintivo en las orejas. ¿Ok? Y de aquí salían algunos funcionarios de confianza del Inca. Pero vamos a ver quiénes eran la nobleza de privilegio. ¿Podrías leerlo, Misael? Nobleza de privilegio. Habían ascendido del pueblo a la condición de los nobles por haber destacado en alguna labor. Exactamente, ¿no? Y así lo dijo Misael, ¿no? Eran aquellos, pues, guerreros sobresalientes por su valentía, por su astucia, ¿no? De repente aquel tucurrico que le avisaba, pues, todo, ¿no? Aquella persona que hacía algo destacado y que se ganaba la confianza del Inca, pertenecía a la nobleza de privilegio. ¿Hasta aquí estamos bien? Ya. Luego tenemos al pueblo, ¿no? El pueblo que estaba conformado por 3 pequeños grupos, ¿ok? Aquí tenemos a la gente dedicada al campo, ¿no? Que eran los Hatun Runas. Los Mitimais, que eran aquellos que tenían 2 subgrupos, Mitimais de castigo y Mitimais de privilegio. ¿Quiénes eran los Mitimais de castigo? Era gente del pueblo, ¿ya? Que de repente sabía tejer, así que le decían, tú, que sabes tejer, indígena, enseña a estas mujeres a tejer, porque no saben. Entonces, ella era considerada una mitimay de privilegio. Era del pueblo, sí, pero como sabía una habilidad especial, la tomaban como una maestra técnica. Esa era una mitimay de privilegio. O, por ejemplo, un hombre del pueblo, tú, que sabes cosechar frijol, tú, ven, vas a enseñar a los que están allá, ellos no saben cosechar frijol. O sea, era una persona del pueblo, pero que como sabía ciertas habilidades, hacían que enseñar a los demás y formaban, ellos vendrían a ser mitimais de privilegio. Sin embargo, habían otra gente del pueblo que se portaba mal y que los castigaban, ¿ya? Ellos eran los mitimais de castigo. Es como si ahorita, ¿no?, agarráramos y desterráramos a Alonso. Alonso no entra a clases, Alonso no enciende la cámara, Alonso se le laquea la cabeza. Entonces Alonso se va de castigo fuera del país. Afuera lo botamos. Entonces los desterraban y los hacían ir a zonas donde hacía mucho frío o mucho calor y donde tenían que trabajar para sus alimentos. Nadie se los daba. Ellos veían cómo los sacaban. Y duraban meses, años para que regresen a su casa y vean a su familia. Así los castigaban. Eran los mitimais de castigo, porque se habían portado mal. Y por último, Leonardo, tenemos a los yanaconas. Los yanaconas eran los esclavos, era la servidumbre inca, ¿no? A los que servían al Inca. ¿Y quiénes eran los yanaconas? ¿Quiénes creen que eran los esclavos, Leonardo? Los esclavos.
Te escucho, Leonardo. Los esclavos. Sí, hemos dicho que los yanaconas eran esclavos. Pero ¿de dónde salían esos esclavos? ¿Por qué el Inca les decía que iban a ser esclavos? ¿De dónde los sacaban? ¿Quiénes serían? Para que les servirían y harían sus órdenes. Sí, esos son esclavos. Pero ¿de dónde los sacaba, hijo? No para qué. No te estoy preguntando para qué. Te estoy preguntando de dónde sacaba los esclavos. Del pueblo. No. No exactamente del pueblo. ¿De quién? ¿De quién? Las cuevas. De las cuevas. Ah, en las cuevas adentro hay esclavos. Voy a ponerme a sacar entonces de la cueva. Porque un esclavo yo. ¿Tú no habrás salido de la cueva? ¿Ah? ¿De dónde salen los esclavos? ¿Quiénes eran? El pueblo no era. De ahí no salían esclavos. A ver, piensen. ¿A quiénes harían esclavos ustedes si fueran el Inca? Al enemigo, los sesos del enemigo. Muy bien, Misael. No te digo yo que serías un buen Auki, ¿no? Claro. El Inca agarraba al enemigo, a los chancas que los vencía. Ah, ya, te vencí. Vas a servirme toda tu vida. Vas a ser mi esclavo. A los enemigos vencidos, a los derrotados, los tomaba como esclavos para siempre. ¿Ok? Ellos formaban parte del pueblo. Los esclavos, los indígenas del campo y los mitimais. Hatun Runas, mitimais y yanaconas. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, Andrea, Misa, Diego, Leonardo, ¿vamos bien? Sí. Acabamos de terminar la parte social. Ya hemos visto la parte política, hemos visto la parte social, ahora vamos a la parte económica. Vamos a ver si acá tiene más. Ah, no, acá tiene más, pero bueno, esto es un resumen de lo que yo ya expliqué. No, aquí están para que ustedes tengan claro los Hatun Runas, ¿ya? Era la mayoría del pueblo, era Hatun Runa, la mayoría del pueblo trabajaba en el campo o trabajaba criando animales, ¿no? En la ganadería. Eran dedicados a la ganadería, a la agricultura o también a crear cerámica y obras públicas. Y ellos pagaban tributo al Inca en forma de trabajo. Los mitimais, aquí están, ¿no? Los mitimais habían de dos tipos, mitimais de privilegio y mitimais de castigo. ¿Cierto, Diego? Los mitimais de privilegio eran aquellos que eran enviados a enseñar algo a otros que no sabían. Y los de castigo sí eran los que se portaban mal, los rebeldes. ¿Ya? Vamos a acordarnos de un compañero de la clase para convertirlo en mitimais de castigo. Luego tenemos a los yanaconas, que eran los esclavos, ¿no? Que eran los sirvientes para toda su vida y que eran muy seguros los enemigos del Inca, ¿no? Los derrotados, los que eran vencidos por los incas. ¿Sí? Hablamos también hace un momento de la moral inca. La moral inca, bueno, Airi me parece que lo mencionó, ¿no? En la moral inca hay 3 principios elementales: Amayuya, no seas mentiroso; Amasúa, no seas ladrón; Amaqueya, no seas perezoso, no seas ocioso, ¿no? El Inca tenía muy claras sus normas y aquel que no respetaba las normas, pues era realmente castigado. Es más, hasta la podían llevar a la muerte, ¿no? Era radical el Inca. Sin embargo, también el Inca se preocupó por la educación, ¿no? Pero fue una educación clasista. Lamentablemente, la educación del Inca, del imperio, también fue clasista, Leonardo. ¿Qué significa clasista? Que fue diferenciada, Leonardo. No era la educación igual para todos, lamentablemente, Yeriel. No fue la educación igual para todos, ¿ya? Miren acá, aquí están las grandes diferencias de la educación en el imperio, ¿no? Tenemos una educación la cual era para la nobleza, ¿no? La hija de la colla, ¿no? Iban a estudiar a una escuela especial, mientras que el pueblo no tenía educación en un lugar especial. Recibían una educación experimental, Leonardo, una educación de casa. En casa recibían la educación, no iban al colegio.
Para la nobleza sí existía una educación especial. Y aquí está, ¿no? Tenemos por un lado al Yachaywasi, que era el lugar donde estudiaban los hombres, los varones de la nobleza, dirigido por el Amauta, que era el maestro. Y por otro lado tenemos la casa de la educación de las mujeres de la nobleza, que era el Agyawasi, donde ¿quién enseñaba ahí? La mamacona. Era como si yo ahorita fuera una mamacona, ¿no? Yo estoy enseñando a las mujeres a tejer, a hilar, a servir al esposo inca, ¿no? Esas cosas se enseñaban en el Agyawasi. Y a los varones le enseñaban todo lo que era la contabilidad, la administración, ¿no? Aquí están los quipus, ¿ves? Aquí está el quipu, les enseñan a contar quipu, ¿no? Porque el quipu Camayo era aquel también encargado de contar las riquezas. Creo que el quipu Camayo se nos ha pasado la diapositiva del quipu Camayo. El quipu Camayo también es una autoridad, ¿no? Que va a intervenir en la parte económica. Ahorita lo vamos a ver, que es la última parte que vamos a hablar, ¿no? El quipu, ¿no? Les enseñaban a contar los quipus. Eso enseñaban en el Yachaywasi a los varones. ¿Y quién era el maestro? El famoso Amauta. El pueblo, el Hatunruna, iba a la escuela. No, no tenía derecho a entrar al Yachaywasi, no tenía derecho a entrar al Agyawasi. Ni el mitimay de privilegio, ni mucho menos los esclavos. Así que la educación en el imperio fue clasista. Fue diferenciada. ¿Qué hacía el pueblo? El pueblo solamente aprendía en su casa. La mamá le enseñaba a los hijos a cómo cocinar, a cómo cosechar, a cómo sembrar, cómo mover la tierra, cómo hacer canales, cómo el papá les enseñaba cómo hacer depósitos o colcas, cómo hacer canales de irrigación, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso lo aprendían en la casa. No iban al colegio. La educación del pueblo era de casa. Leonardo, ¿me entendiste? Sí. Sí. Sí, me dice, ahorita voy a... Ya, vamos a la última parte para decirles, ya el resto lo van a hacer ustedes. La última parte que me toca es la parte de la economía, ¿no? Estudiar el Tahuantinsuyo en una sola clase o dos clases no es nada, ¿no? El Tahuantinsuyo es enorme, pero lamentablemente ustedes en esta sesión de segundo y tercer año les corresponde un resumen, porque supuestamente ya lo han visto en sexto grado, en quinto grado, en el Tahuantinsuyo me parece, ¿no? No sé si lo recordarán o si lo han visto. Me imagino que sí lo han visto. Así que lo que corresponde a segundo y tercer año es un resumen del Tahuantinsuyo y el refuerzo debido lo van a hacer ustedes en las exposiciones de la siguiente clase. Ya estamos esperando que abra para terminar. Ya no los aburro más. Y termina. Aquí está. Está cargando un ratito el PowerPoint. Ya nos vamos, Misael, ya nos vamos, sí. Siempre un vasito de agua es bueno, ¿no? ¿Qué traigo? ¿Ya? ¿Estamos listos? Sí, hijos, están cansados, lo sé que están cansados. Leonardo está cansado de a cada rato cambiarme de pantalla en la computadora. De eso estará cansado él. Ya. A ver, la última parte, hijos. Y parte importantísima, porque un gran imperio tuvo que organizar sus riquezas, porque si no, se va abajo, ¿eh? Si tú eres una profesional, tienes 21 años, Andrea, ya terminaste tus estudios, terminaste temprano, 22 años te recibiste, ¿no? Conseguiste un buen trabajo, ganas tus 2.000 soles tranquilas mensuales, ¿ya? No tienes hijos, ¿no? Ni novio tienes. Tú te compras tus cosas, tu ropa, las cosas que a ti te gustan con tu plata. Te vas al cine, te diviertes, en eso gastas tu dinero, ¿ok? Pero ¿qué va a pasar si pasan los años, 22, 23, 24, 25, llega 30 Andrea, y Andrea sigue lo mismo, ¿no? Sigue comprándose ropa, sigue yendo al cine, ¿no? Viaja por ahí, viaja por allá, pero
Ya no hay más. Va a llegar a 31 años y va a seguir lo mismo. Y Andrea va a estar más viejita. Y en la empresa donde trabaja ya no van a querer a una Andrea de 31 años. Porque hay muchas Andreas de 20 que recién salen de la universidad. Así que le dicen a Andrea, chao, Andrea. Hay una Andrea de 20 años que acaba de salir de la universidad y te va a reemplazar. Wow, la vida loca de Andrea se acabó. ¿De dónde va a sacar plata para seguir pintándose el cabello, los mechones rubios, azules, morados, pintándose las uñas de negro, acrílico? Ya no tiene plata porque la sacaron del trabajo. ¿Por qué? Porque administró mal su dinero, porque ella ganaba bien. Y comenzó joven a ganar dinero. Podía haber ahorrado, podría haber invertido, podría haberse comprado un departamento por partes. Podría haber puesto que sea un negocio, ¿no? Hubiera podido invertir el dinero. Entonces, hijos, no basta con ser grande, no basta con ser joven, no basta con tener dinero. Hay que saber pensar qué hacer con ese dinero. Porque la vida no es eterna, ¿cierto? Los años pasan rápido. Entonces, eso es lo que es importante en la economía de un país. Y eso fue lo importante en la economía del Tahuantinsuyo. ¿Qué hacer con las riquezas? ¿Qué hacer con los alimentos que tenían en abundancia? ¿Se los comían y no guardaban pan para mayo? No, el Inca fue muy inteligente y guardó alimento para épocas difíciles de sequía. Su economía se basó en dos principios, hijos. El primero fue la reciprocidad. ¿Qué significa, Miss, la reciprocidad? Leonardo, hoy por ti, mañana por mí. Leonardo, hoy día ayúdame a construir mi casa. Y cuando tú necesites construir tu casa, yo te ayudaré. Yo iré a construir con mis manos tu casa. Hoy por mí, mañana por ti, Leonardo. Eso significa el principio de reciprocidad. Y eso practicaba en el imperio. El Inca decía, muy bien, hermanos incas, este año vamos a construir los puentes del Contisuyo. Y el próximo año, el Contisuyo nos ayuda a construir los caminos del Antisuyo. Y el siguiente año, los de Chinchaysuyo nos ayudan a construir los tambos del Contisuyo. Y todos ayudaban mutuamente. Eso era reciprocidad. Y además de la reciprocidad, aplicaba también la redistribución. ¿Qué significa la redistribución? ¿No? Que distribuía equitativamente los alimentos. A nadie le faltaba, Leonardo. O sea que tú salías doblado en el imperio, porque ibas a comer de todo, ¿no? Y nunca te iba a faltar alimento. Se llama este principio la redistribución. ¿Pero qué significa redistribución, mi? ¿Qué? ¿Repartía doble? Porque el prefijo re significa repetir, ¿cierto? Re. ¿Por qué se dice redistribución? Les voy a explicar. El indígena cultivaba su tierra, la cosechaba, sacaba 100 sacos de papa y se la daba al curaca. Curaca, aquí está. Este año mi tierra ha producido 100 costales de papa. Ahí está. El otro año decía, curaca, buenos días. Este año mi tierra ha dado 50 costales de zapallo. Aquí están. Toda la producción era entregada al curaca. ¿Quién era el curaca? El jefe del ayu. Toda la producción. ¿Y qué hacía el curaca? Se la daba al inca y el inca lo repartía. El Inca acumulaba todo, algo así como en el colegio. En el colegio se acuerdan que la institución recogía todos los materiales, sus papelógrafos, sus cartulinas, ¿no? Sus témperas, no, supongamos, no me acuerdo qué más repartíamos. Y nosotros recogíamos todo, poníamos, Yeriel trajo papelógrafo, Yeriel trajo cartulina, Aidi trajo sketchbook, ¿no? Tachábamos así que todos se habían traído y después nosotros distribuíamos las cartulinas, distribuíamos los papelógrafos para todos, porque supuestamente todos habían traído. Entonces, como todos habían traído, tiene que haber una distribución ordenada y la directora era la que redistribuía los materiales. Lo mismo pasaba con los alimentos en el imperio de los incas, a través de la reciprocidad y de la redistribución. Y para acabar, se aplicaban
3 sistemas. ¿Ok? ¿A qué se dedicaban los incas? Principalmente a la agricultura, a la ganadería y a la pesca. Pero también había cerámica, también había metalurgia, pero principalmente empezaron con estas 3 actividades. Esta es la redistribución que les explicaba, ¿no? El ayu, cada ayu le entregaba al curaca, y el curaca le entregaba al inca, y el inca les regresaba la porción que necesitaba. Y guardaba una porción. El inca no era tonto, ¿ah? Si el ayu le entregaba 100 costales de papas, el inca decía, vamos a distribuir 50 para que coman todo el año, y los otros 50 los guardamos en el colca. Los guardamos en el depósito. Porque cuando haya sequía, sacamos de aquí. Por eso es que era la redistribución. ¿Ya? Para esto teníamos que trabajar mucho, y había 3 tipos de trabajo, y aquí termino. El aini, la minca y la mita. El aini no era como un trabajo, no se veía como una obligación. El aini era más que todo una ayuda. Lo que le decía a Leonardo, ven, ayúdame a construir mi casa, y cuando tú seas adulto y seas padre de familia y quieras construir tu casa, voy yo a construir tu casa. Ese era el aini. Era como un trabajo entre familia, ayúdame tú hoy, no, mañana te ayudo yo. ¿Ya? No era obligatorio, pero sí había un sentimiento de fraternidad, de ayuda, de apoyo entre ellos. La minca sí era obligatorio, ¿no? La minca era los trabajos para la comunidad. Ahí sí, si te mandaba, vamos a construir todos en comunidad el puente tal, vamos a construir todos el estadio tal, vamos a construir todos, no sé, el camino de tal ciudad a tal ciudad, vamos a construir 50 colcas, toda la comunidad. Pues era un trabajo comunitario y era obligatorio, o sea, todos de la población, todos tenían que participar. Y el otro era la mita, que era ya el trabajo que te mandaba el Estado. Muy aparte de la minca, el Estado te decía que tenías que cultivar tus tierras siempre y tenías que producir tus tierras siempre. Eso era el trabajo obligatorio del Estado, ¿ok? Para el Estado. O sea, lo que tú trabajaras en tu tierra, tenías que dárselo al Estado. Ojo, tú no podías decir en el imperio, ay, estoy cansado porque hice mi minca, ay, estuve haciendo puentes en el año de allá, y estoy cansada. No, tú tenías que trabajar tu tierra y darle el trabajo de tu tierra al inca. Tenías que hacer tu mita igual. Tenías que hacer la minca y tenías que hacer la mita. La mita era el trabajo para el inca y la minca era el trabajo para la comunidad. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, he hablado mucho, ¿no? Bueno, es que fue muy difícil para mí enseñar el Tahuantinsuyo en 2 sesiones, pero ya acabé, ya no voy a hablar más. Ahora sí, lo que ustedes me van a exponer la siguiente clase es sobre esto. Más tardecito en la plataforma les voy a poner qué tema le toca a cada uno, y ya no lo va a hacer como yo, apurado, sino que ustedes van a investigar a profundidad y van a detallar más, porque yo lo que he hecho es un resumen. ¿Me han entendido lo que van a hacer? Sí. ¿Sí, Andrea? ¿Sí, Misael? ¿Yeriel? Yeriel, ¿me has entendido lo que vas a hacer la siguiente clase? Sí. Sí, papacito, mucho te mueve, mi amor. Ya, Es buena que como pregunta. le escucho un poco cortado. Ya. Sí, tu internet, papacito lindo. Hay que llamar a la compañía. Dame tu teléfono, yo llamo por ti. Me quejo. Diego, buena pregunta. ¿No? Lo podemos hacer con diapositivas. Miren, yo lo que califico es el dominio del tema. Yo lo que califico, Leonardo, es que hayas investigado y que me sepas explicar tu tema. Yo no voy a calificar diapositivas, ni maquetas, ni... No. Si tú lo quieres traer, lo traes. Pero si yo te veo que estás leyéndome lo que dice la diapositiva, te voy a decir detente, ya no sigas más, gracias. ¿Me han entendido? Sí. Nos vemos, hijos, cuídense, un abrazo. Estén atentos a la plataforma. Bye, bye. Bye, 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 bye.